Biólogo José Antonio Mamani Rojas, secretario general de la Asociación Peruana de Astrobiología, especialista en conservación de especies botánicas con buena experiencia en la propagación de especies nativas in situ y ex situ. Muy buenas tardes. Bueno, ahora a esperar sería las diapositivas, pero voy dando ya una breve explicación de lo que va a ser mi tema de exposición. Yo voy a añadir algunas cosas más con respecto a lo que dijo el doctor Bueno sobre el proceso de terraformación, pero también voy a indicar que no solamente los microorganismos son los organismos que se pueden adaptar a estos ambientes extremos, sino también las plantas, ¿no? Vamos a ver esto en mi presentación y vamos a ver que hay una gran diversidad y características biológicas y botánicas que muestran cómo se ha dado el proceso de evolución y adaptación en el reino vegetal, ¿no? Este es mi tema, a veces pienso que es un poco complicado, ¿no? Astrobotánica, algunos le han hasta relacionado a algo ya muy de ciencia ficción, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos llegado a nivel de estaciones espaciales es la propagación de especies vegetales de fines ornamentales, ¿no? Todavía no podemos consumir plantas en estas estaciones, ¿no? Se han propagado, por ejemplo, tomates, se han propagado papas e inclusive algunos granos y cereales, pero todavía no todavía están en ciclo de estudio, ¿no? Todavía no se pueden consumir directamente, debido a las características ambientales modificadas que se van generando dentro de estos espacios cerrados, que pueden en sí activar algunos componentes fitológicos, como por ejemplo algunas enzimas que pueden ser inclusive tóxicas para el ser humano. Bueno, comienzo. ¿Qué es la botánica? Es una descripción general, es el estudio de las plantas, o como lo llamamos en el colegio, del reino vegetal. Se aboca a la descripción, clasificación, distribución, identificación y el estudio de su reproducción, fisiología de las plantas en sí, ¿no? O sea, es algo para que el ser humano pueda reconocer qué tipo de planta es, cómo se llama y cuál es su fin, ¿no? El reino lo conforma desde las algas unicelulares, las que mayormente los encontramos en el mar y las que hay en mayor cantidad con respecto a las plantas multicelulares, hasta las consideradas plantas superiores, ¿no? Que en realidad no son, este nombre es en sí algo ya colocado ya muy por el siglo XVIII, más o menos, porque en realidad todas son plantas superiores, ¿no? Hasta las algas están en constante evolución, porque antes se creía que las algas eran organismos que eran organismos inferiores, que llegaron a ese punto nomás y ya no iban a evolucionar más. Pero eso es falso, ¿no? Las algas también están en constante evolución y en constante adaptación. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos viviendo el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático hace que las plantas también se adapten a esos medios. Bueno, ahorita estas plantas superiores están clasificadas en liliópsidas y manoliópsidas, ¿no? Esta es una clasificación actual, ¿no? Bueno, ya les mencioné una clasificación de las plantas, plantas unicelulares, disculpen, las cianobacterias y las algas. Las cianobacterias, o también llamadas algas verdeazuladas, que en realidad son bacterias, ¿no? Bueno, los clasifican como plantas porque realizan un proceso muy parecido a la fotosíntesis. Pero no voy a tocar ese tema, ¿no? Solo estoy tocando la parte de la clasificación. Los organismos multicelulares, musgos, hepáticas, helechos, coníferas, magnoliópsidas y liliópsidas, o sea, desde los pequeños musgos que van creciendo, disculpen, que van creciendo por ejemplo, en el Ártico, hasta las plantas las liliópsidas, que como tienen un ejemplo, por ejemplo, el maíz. Y bueno, otras clasificaciones, las clasificaciones anteriores que les he mencionado del siglo XVIII, como las plantas inferiores y plantas superiores, que ahorita ya no sirven para nada, y otras clasificaciones que son herbáceas, arbustos y árboles. Bueno, este es un estudio, bueno, una clasificación taxonómica del girasol. Por ejemplo, cómo lo clasificamos por medio de clase, orden, familia,
género y especie, ¿no? Vemos que todo va de un orden escalonado, y el último sería la parte del nombre común, ¿no? Que es el girasol, a lo cual todos conocemos, ¿no? Este es, bueno, es el girasol. Pero ¿cómo comenzó todo? O sea, algunos, todavía hay esa hipótesis, ¿no? En el cual se preguntan cuál fue el primero, ¿no? Los animales o las plantas, o qué organismo fue el ancestro bueno, en sí de estos dos filums, ¿no? La vida se inicia en una gran charca, ¿no? O sea, ya sabemos, y esto ya por estudios que se van realizando de todos los organismos vivos existentes en la Tierra, todos tienen un cierto porcentaje de agua en su estructura, ¿no? Por eso esto nos hace relacionar de que los organismos se iniciaron en el agua, ¿no? En el agua, más exactamente en agua salada, debido también a la presencia de sales en los cuerpos de los organismos, en el cual permitió el desarrollo de un organismo precursor que luego se fue adaptando, aclimatando al medio cambiante, hasta llegar a lo que tenemos aquí, ¿no? Que es una alga unicelular que realiza procesos de fotosíntesis y que también se asocia para formar estos otros tipos de organismos. ¿El puntero? Ya. Sí. Bueno, se asocia para formar estos. Se asocia para formar estos organismos, ¿no? Miren. Acá vemos ya, no es un alga, es un conjunto de algas que se van cumpliendo ciertas funciones. Por ejemplo, las algas que se encuentran en el exterior sirven para el movimiento, ven unas pequeñas colas o cilios, esto les permite moverse, y las plantas, disculpen, y las algas que se encuentran en el interior cumplen la función de digestión, ¿no? Consumen los nutrientes que van a paso, ¿no? En el paso. Bueno, acá tenemos algo ya más simple, un algo unicelular que está, bueno, está separada de todas y, bueno, cumple su función fotosintética y, bueno, se desarrolla, se divide, genera mitosis y forma nuevas algas y puebla la zona, ¿no? Tenemos algo ya más complejo, por ejemplo, esto es enteromorfa, es un alga que ya tiene una cierta estructura, ya como las anteriores que solamente se pueden ver con el microscopio, esto ya lo podemos ver de forma visible, y este está formado por una larga cadena de células. Y bueno, ya tenemos un organismo que es el eslabón, o sea, es el intermedio entre un alga como estas y ya los organismos ya superiores como por ejemplo un helecho, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Qué tipo de planta es esta? Esta es un Psilotum, que es una planta que, bueno, fue muy prolija en el periodo cámbrico, pero pasados los años ya comenzó a extinguirse, ¿no? Y solamente ahora queda un solo representante, una especie representante que representa en sí esta gran familia, ¿no? Que esta se encuentra, por ejemplo, al sur de Chile, se encuentra muy cerca a las playas debido a su dependencia todavía con el agua de mar. Como podemos ver, tiene una cierta característica ya una planta ya terrestre. Por ejemplo, podemos ver algo muy parecido a los frutos, pero que en realidad son esporas, o sea, característica de las algas. Y también una estructura verde que se asemeja a las hojas, ¿no? Pero en realidad todo esto es una estructura única, no hay una diferenciación. Este es el único miembro existente ahora, ¿no? En la actualidad. Y bueno, llegamos ya a los organismos ya multicelulares, terrestres ya definidos, como por ejemplo tenemos las coníferas, las cactáceas, algunas que están en ambientes tropicales, como en las heliconias, y bueno, algunos formando ya estructuras arbustivas, ¿no? Por ejemplo, escogí estas plantas porque cada una tiene
un hábitat diferente, ¿no? Por ejemplo, las heliconias las encontramos en los bosques tropicales, los pinos los encontramos en las partes boreales, por ejemplo, América del Norte, donde hay demasiado frío, y bueno, las cactáceas los encontramos muy cerca a las zonas desérticas, ¿no? Aquí en este caso, bueno, este arbusto sí lo podemos ya encontrar en zonas mesófilas, ¿no? Zonas muy normales, hasta en nuestros jardines podemos encontrarlo. Bueno, y después de muchos años aparece el hombre. ¿Y qué hace el hombre? El hombre le da un tipo de clasificación según su importancia. ¿Qué importancia? Importancia alimenticia, lo que nosotros consumimos diariamente, importancia medicinal. Esto ahorita ya se está perdiendo por la ingeniería química, ¿no? Que van creando medicinas a partir ya de componentes químicos que se van asociando y bueno, y van generando las pastillas, las píldoras, ¿no? En este caso, esto va ya un poco más antes, o sea, ya algo muy relacionado con etnobotánica, que es la tradición, los conocimientos sobre la importancia de las plantas. Otro, la importancia comercial. Bueno, esto también está en declive debido a que aparecieron los componentes sintéticos. Por ejemplo, antes se utilizaban fibras naturales, ahora solamente se utilizan fibras sintéticas. Lo que ahora está agarrando mucha importancia es la importancia paisajística, ¿no? Vemos ahora jardines mucho más complejos que antes, ¿no? Más o menos en los años 60 o 70 más se le daba más importancia al concreto, ¿no? que a los jardines o a los grandes jardines, pero ahora con este movimiento medioambiental en el cual se le da mayor importancia a la naturaleza, ya se está retomando este tipo de importancia, ¿no? Y bueno, la importancia ambiental, en el cual ya podemos asociar a las plantas como purificadores del medio ambiente, ¿no? A realizar procesos fotosintéticos, captan el CO2 y lo transforman en O2, que es lo que nosotros respiramos, ¿no? En sí. Bueno, esto es la importancia alimenticia, esta es la importancia paisajística. Aquí podemos ver una buena combinación, algo agradable a la visión, algo que impacta positivamente a nosotros, ¿no? Que también esto va a tener mucha importancia en las estaciones espaciales, por ejemplo, para evitar el estrés de los tripulantes, ¿no? O sea, la sensación de estar entre plantas, entre un pequeño invernadero, un pequeño bosque, se siente más relajante, ¿no? Que estar, por ejemplo, al lado de máquinas o operando algún tipo de material sintético o material que no esté muy relacionado a la vida, ¿no? Puro metal. Esto no genera un impacto positivo, ¿no? Sino la presencia de plantas. Tenemos aquí también organismos que aunque en realidad son considerados plagas, cumplen un papel en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el jacinto de agua, cuyo nombre científico es Eichhornia crassip, que es considerada una de las 10 plantas más peligrosas del mundo, debido a que tiene un carácter invasivo. Esto lo ha limitado mucho en ciertas zonas, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibida cultivarla, en Costa Rica también, en Colombia también. Ahora en Perú todavía no hay ese tipo de leyes, por eso se va desarrollando de una manera, se está desarrollando, por ejemplo, he visto que en Iquitos y Ucayali se está dominando espacios acuáticos y esto genera un impedimento, por ejemplo, para el movimiento de los botes o de las lanchas, debido a que sus raíces son muy profundas. La botánica de la astrobiología. Bueno, ya ahora vamos a entrar al tema astrobiológico, que esa es la astrobiología, es la disciplina que estudia el origen, evolución y dinámica de la vida en el universo. Bueno, responde aquí en cierta medida responde algunas preguntas que nosotros nos hacemos constantemente, como el origen de la vida,
cuál es el futuro de la vida en la Tierra, cuál es la percepción de la vida en el presente y también cómo fue la vida en el pasado, ¿no? Esto se dan mediante hipótesis aún porque todavía no tenemos una percepción exacta de lo que da, bueno, una respuesta exacta a estas preguntas, ¿no? En sí. La botánica estudia todo lo relacionado con el desarrollo de plantas y esto implica entonces su desarrollo en distintos ambientes, sean estos terrestres, fisiología, morfología. La fisiología estudia los caracteres químicos, las respuestas químicas y el comportamiento de las plantas. La morfología, por qué estos organismos vegetales son así como en el espacio, experimentación con el desarrollo de vida y sus cambios en el espacio, ¿no? Esto podemos ver como los procesos adaptativos que se están dando o las experimentaciones que se dan, por ejemplo, en la Tierra y también en las estaciones espaciales. Aquí ya podemos incluir esta definición de astrobotánica, ¿no? Si ya sabemos qué es la astrobiología y está relacionado con la vida, entonces la astrobotánica se va a estar relacionando con las plantas y su interacción con el ser humano, ¿no? Siempre va a ser la interacción va a ser siempre con el ser humano para su desarrollo y también el beneficio de esta, ¿no? Los grandes rastros de la vida, por ejemplo, lo que ya estuvo mencionando el doctor Bueno, en este caso es la presencia de cianobacterias, organismos muy resistentes que pueden crecer en ambientes salinos, también pueden crecer en ambientes con abundantes componentes que son considerados, en este caso para el ser humano, letales, por ejemplo la presencia de cianuro, componentes químicos que generan bioacumulación, que es el problema actual en el sector minero, y esto permite que nos den una percepción positiva, ¿no?, de uso de estos organismos para el beneficio del ser humano. Bueno, voy a dar una rápida definición de los organismos extremófilos, porque esto ya lo dijo el doctor Bueno, son aquellos organismos que van a ser los primeros en colonizar planetas que se tenga la intención de terraformar, por ejemplo. Las características de los extremófilos presentan que resisten bien a temperaturas extremas, a presiones extremas, a salinidad extremas, profundidades extremas, un pH extremo, o sea, todo es extremo. En este caso, e inclusive la radiación y los rayos cósmicos. ¿Por qué? Acá voy a detallar bien la radiación y los rayos cósmicos, debido a que en los otros planetas no se ha visto, como por ejemplo, ahorita un planeta muy cercano es Marte, ¿no? Este no presenta, por ejemplo, una capa de ozono y está a merced de los rayos cósmicos, ¿no? E inclusive, si vemos algo ya muy relacionado a UV, a los rayos solares. Bueno, también les estuve mencionando en un inicio que también, si hay organismos extremófilos, también hay plantas que viven en ambientes extremos. ¿Y qué hacen estas plantas? Modifican el medio. Por ejemplo, tenemos las halofitas, aquellas plantas que sobreviven en ambientes costeros con altas concentraciones de sales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el gras, Sporobulus virginianicus es un tipo de gras, y este gras modifica su sistema radicular para que pueda cambiar la concentración de sales en su alrededor. O sea, la planta lo absorbe y lo elimina por sus hojas, ¿no?, como pequeños granos de sal. Y esto permite de que, por ejemplo, si hacemos un análisis de suelo, vamos a ver que el suelo que está muy cercano a las raíces tiene menor cantidad de sal que la que se encuentra a los alrededores. Las plantas acidófilas son aquellas plantas que viven y toleran ambientes con alto pH, por ejemplo, con pHs muy bajos, como por ejemplo las gardenias, los ciclámenes y la mayoría de plantas tropicales. Porque debido a la presencia de una gran cantidad de materia orgánica, esto hace que el pH se reduzca mucho, ¿no?, debido al proceso de descomposición. Cuando se genera la descomposición, el pH se baja más, o sea, se hace más ácido. Y las plantas xerofíticas son aquellas plantas que viven en ámbitos con escasas fuentes hídricas, ¿no?, o sea, falta de agua. Por ejemplo, la mayoría de las cactáceas, ¿no? Ya les mostré la imagen anterior de un cactus y las características que se presentan son debido al ambiente en el cual se desarrolla.
A ver, disculpen. Bueno, podemos ver adaptaciones, por ejemplo, a ambientes que son considerados imposibles para el desarrollo de otros organismos. Por ejemplo, acá tenemos la Venus atrapamosca, ¿no? Esta, la que le llaman la planta carnívora. ¿Por qué esta Venus atrapamosca por qué caza? ¿Por qué no es como las otras plantas, ¿no? Que absorben del suelo los nutrientes y se desarrollan, ¿no? Esta tiene que cazar insectos para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque esta planta se desarrolla en suelos con muy baja cantidad de nitrógeno. Y esto le permite, esto le imposibilita esta fuente y por eso tiene que buscárselas. ¿Cómo se las busca? Atrapando insectos y absorbiendo los contenidos proteicos para así recuperar ese nitrógeno para poder desarrollarse. Acá tenemos esta es una wisteria, es una planta que se desarrolla en ambientes extremos, por ejemplo, muy cerca a la costa, una de sus características es que las hojas los tiene muy suculentas, o sea, muy llenas de agua, que le permite resistir, por ejemplo, la falta de esta, ¿no? Aquí ya tenemos los manglares, son plantas en sí que han desarrollado, como ven acá, unas largas filas. Estas son las raíces. ¿Por qué las raíces son externas? ¿Por qué no es como lo normal, ¿no? O sea, ver raíces que están dentro de la tierra? Porque este ambiente acuático hay baja cantidad de oxígeno y al tener, por ejemplo, cuando ustedes han experimentado, por ejemplo, una maceta, ¿no? Y le han echado demasiada agua a una planta, esta se ha muerto. ¿Por qué? Porque al tener baja cantidad de oxígeno genera la pudrición y la pudrición lo que hace es que la planta a futuro ya perezca, ¿no? Por eso estos manglares han obtenido una adaptación para permitirse poder resistir esta falta de oxígeno en las aguas, ¿no? Bueno, el proceso de terraformación. Ya lo explicaron, el doctor lo explicó un poco más detallado. Yo solamente voy a dar una percepción mía, ¿no? sobre qué es el proceso de terraformación. Es un proceso en el cual se busca, por ejemplo, un planeta que tiene condiciones habitables. ¿A qué me refiero de condiciones habitables? La presencia de esto, de una zona habitable. Este es el sistema solar. Tenemos aquí Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y bueno, todo hasta Plutón, ¿no? Que podemos ver aquí que la zona habitable se ubica en la Tierra, ¿no? Por suerte, ¿no? Por eso estamos ahora vivos. Esta zona habitable, ¿cómo puedo definirlo? Por la presencia de agua, ¿no? Creo que esto ya lo mencionó el doctor, ¿no? La presencia de agua en estado líquido. No agua congelada, porque el agua congelada no permite, por ejemplo, el movimiento libre de ciertos organismos, ¿no? Pero también se necesitan otras características, como por ejemplo, esto ya de la zona habitable, la distancia a las estrellas, que sea un tamaño relativo con respecto a la masa, de 0.8 a 10 de la masa terrestre, porque si es demasiado grande, los procesos de día y noche serían muy distantes, ¿no? Y esto imposibilitaría el desarrollo de ciertos organismos, ¿no? Toda esta explicación, tengo que resaltar que toda esta explicación siempre está muy relacionado a la vida que conocemos, no a la que se haya, por ejemplo, adaptado a cierto planeta, ¿no? Otra de las características es la retención de atmósfera, la actividad tectónica. ¿A qué me refiero? A que sea un planeta rocoso. Marte, por ejemplo, es un planeta rocoso. Júpiter es un planeta gaseoso. La atmósfera, que presenta una temperatura superficial relativa, inclusive, los límites están hasta menos 40 grados y los máximos están hasta 120, y que sea constante, ¿no? Que siempre sea, por ejemplo, en la noche menos 40 grados y en el día 120. Si hay una inconstancia, ahí vamos a tener un cierto problema, ¿no? Cuando se dé el proceso de habitabilidad. Y, posteriormente terraformación. Y la presión para el agua líquida, ¿no? El agua que se encuentra en estado líquido, ¿no?
Otro de los requerimientos es la presencia de materia prima. ¿A qué se refiere materia prima? Componentes, estos componentes vitales, ¿no? Las biomoléculas. ¿De qué están formadas las biomoléculas? De componentes como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Si estos componentes se encuentran en este planeta, entonces es posible el proceso de habitabilidad. La energía para realizar sus procesos, por ejemplo, aquí sí somos más flexibles, podemos inclusive obtener la energía solar o inclusive la energía geotérmica, ¿no? Líquido para facilitar las reacciones químicas, aquí ya está también relacionado con el agua, ¿no? Porque el agua es un buen facilitador para las reacciones químicas. Ahora, manos a la obra. Bueno, ¿cómo podemos terraformar? ¿Qué tenemos que hacer? Hay un montón de hipótesis, desde las más cuerdas, que es la que se encuentra acá, hasta las más locas, ¿no? Donde dice que tenemos que lanzar todas las bombas nucleares que tenemos en la Tierra para poder generar un efecto invernadero nuclear. Y esto, después de 10.000 años, va a generar una atmósfera muy parecida al de la Tierra en sus inicios. Ya, esa es una de las más locas. Pero hay una que sí se puede hacer, pero va a tomar mucho tiempo, ¿no? En este caso, casi alrededor de 100.000 años. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un calentamiento global, ¿no? Algo así como lo que les mencioné de las bombas nucleares. ¿Cómo podemos obtener este calentamiento global? Una de ellas es exportar componentes como los PFC, los que son ahorita los principales componentes químicos que están generando el efecto invernadero. O sea, mandarles nuestros tóxicos, o sea, nuestros NOx, COPS y todos los tipos de componentes químicos aéreos que se van generando las fábricas y que están generando este proceso de calentamiento global a un futuro, mandarlos a ese planeta y que ahí se forme ese calentamiento global. Otro de las hipótesis es mandar esto, mire, generar grandes espejos solares que capten algo así como un espejo, bueno, un espejo solar, ¿no? Que capten la luz solar y lo proyecten directamente a modo de lupa al planeta. ¿Y esto qué va a hacer? Que el planeta se caliente, ¿no? Y liberaríamos todos los gases que se encuentran en el interior de este planeta. Y bueno, la otra opción que es utilizar CO2, ¿no? CO2 en grandes cantidades para generar lo mismo que es este efecto invernadero, ¿no? O también llamado un efecto invernadero desbocado. Sabemos que en Marte hay gran cantidad de CO2 en estado líquido en su interior y podemos aprovechar, por ejemplo, eso para poder generar este proceso de calentamiento global, ¿no? Otra opción también para generar este proceso de terraformación es la adición de nitrógeno, o sea, grandes cantidades de nitrógeno para así permitir hacer una capa gruesa de atmósfera que permita lo mismo que les mencioné antes, que es el efecto invernadero, ¿no? Ahorita hay dos componentes que también son precursores del efecto invernadero, que son el NO, el óxido nitroso, disculpen, y el dióxido nitroso, que son producto de, por ejemplo, los vehículos a gasolina y también las fábricas, que son precursores del efecto invernadero, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos gases? Es que estos gases tienen color. Por eso cuando a veces vemos, si han visto China, por ejemplo, en un día de mañana, lo ven de color amarillo. Eso es debido a la presencia de este tipo de gas, ¿no? Y bueno, ahora ya hay participación de la ingeniería genética y de los biólogos, ¿no? ¿Qué hacen los biólogos? Los biólogos vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que le falta a este organismo para poder resistir en el planeta que se va a ir, ¿no? Por ejemplo, que se vaya a Marte, ¿no? Y que se vaya a Marte, y Marte tiene como cierta característica que tiene la cuarta parte de la gravedad, tiene fluorocarbonados en estado sólido y también presenta, por ejemplo, componentes como el agua en estado sólido y también en estado líquido. Ahí vamos a ver qué organismo es propicio para esto.
o generar un organismo, que es ya la chamba de los ingenieros genéticos, para poder desarrollarlos, ¿no? Y generar este organismo que pueda resistir a estas condiciones ambientales. Y bueno, esta es una perspectiva ya idealizada que va a suceder en estos 100.000 años, en el cual nosotros queremos terraformarlo, queremos que sea muy parecido acá a la Tierra, ¿no? Con arbolitos, con algunos océanos, con unos laguitos, una casita por ahí de campo, cualquiera de esas cosas para que pueda tener esa percepción, ¿no? Para que pueda tener esa percepción de vida, ¿no? De que yo voy a habitar ese sitio y es propicio para mí. Bueno, esto de la construcción de una biosfera sí voy a pasarlo, porque es algo sistemático. Por ejemplo, ya cuando tengamos este efecto invernadero artificial dentro de este planeta que queremos habitar, lo que tenemos que hacer iniciando es, por ejemplo, colocar microorganismos. Estos microorganismos van a transformar ese CO2 que hemos añadido de manera artificial o ese NOx que lo encontramos a veces en la atmósfera y lo va a convertir en nitrógeno que se va al suelo y oxígeno que se va al medio ambiente, y así de a poco llegar a un punto en el cual ya tenemos un planeta equilibrado. Ya, sí. Y bueno, esto es algo ya un poco salido de pelos que me pareció muy interesante, que es que ya no lo hagan los seres humanos, sino robots así como Wall-E, que vayan arreglando el planeta, hasta que esté listo, y después nosotros ya nos vamos para allá. O sea, que ellos hagan la chamba, ¿no? Toda la chamba, y nosotros ya, cuando ya esté todo listo, ya estemos ahí. Bueno, como el proceso de terraformación va a durar algo de 100.000 años, como les dije inicialmente, nosotros no somos muy apurados, ¿no? O sea, no podemos esperar tanto, ¿no? Nosotros queremos ya, ¿no? ¿Y cuál es la otra solución? Generar estos domos. Domos e invernaderos, ahí está, tenemos acá uno, miren, en el cual modificamos de manera artificial el medio ambiente y nos podemos permitir el desarrollo de plantas, ¿no? Por ejemplo, que aquí hay temperatura fría, entonces aquí vamos a aumentar un poco la temperatura. Acá hay UV de tipo 3 en gran cantidad, entonces aquí vamos a colocar un protector de policarbonato que tenga, por ejemplo, que filtre estos UVs letales, ¿no? Aquí no hay agua, el agua está a nivel subterráneo, vamos a crear una bomba para que lleve allá al invernadero y aporte agua, ¿no? Listo. Todo esto dentro de esos domos, ¿no? Y bueno, la adición de, por ejemplo, organismos que tengan importancia, ¿no? No solamente las plantas nos van a proveer de alimentos, ¿no? Que es lo principal, que es lo primero que vemos cuando hay un proceso de terraformación, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Entonces, acá hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos consumir espirulina, que es un alga que también está a la venta, ¿no? Yo creo que sí he visto que lo venden en las casas naturistas, ¿no? En el cual aporta una gran cantidad de componentes proteicos. Plantas voy a agilizarme porque creo que ya, ¿cuánto? Ya, entonces voy a agilizar, repito. Ya, bueno, tenemos también plantas con mucho potencial para el desarrollo en estas estaciones espaciales. Por ejemplo, una de ellas es una planta nativa, ¿no? Que es la quinoa, que es un cereal que se desarrolla muy rápido y que podemos obtener un producto de manera rápida, cerca de 2 a 4 meses. Ya tenemos ya el producto que es el cereal, y podemos consumirlo directamente, ¿no? Y es una planta que también se es considerada en cierta medida extremófila, ¿no? Porque es una planta que se desarrolla hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, no necesita mucha agua y puede soportar inclusive las heladas, ¿no? Bueno, esto es el amaranto, que también es otra planta. Y estos son también estudios que se están realizando en las estaciones espaciales, por ejemplo, el proceso de gravitropismo. El gravitropismo, como ejemplo, es, por ejemplo, ¿por qué las raíces se dirigen para
el suelo, ¿no? ¿Y por qué no salen para el exterior? ¿O por qué las hojas no se van para adentro, sino salen buscando la luz, ¿no? Ese es el proceso de gravitropismo. ¿Qué están viendo? Están viendo el proceso de gravitropismo en las estaciones espaciales, ¿no? Por ejemplo, que estos ambientes con con presencia de una microgravedad que genera en una planta en desarrollo, ¿no? Para eso utilizan la Arabidopsis, que es una planta con una menor cantidad, una menor carga génica, o sea, creo que tiene hasta 15 pares de genes, 15 pares de bases, y esto es más fácil para estudio, ¿no? Para ver cuál es su reacción en sí ante estos ambientes artificiales, ¿no? Y bueno, otro estudio es, por ejemplo, analizar las algas, ¿no? Las algas, como son plantas que crecen en ambientes muy pequeños, son muy propicias para su desarrollo en un espacio limitado, como son en las estaciones espaciales, ¿no? Esto fue el año pasado una buena publicidad que generó la NASA, que fue su primera signia, ¿no? Desarrollada en una estación espacial, en el cual, bueno, se desarrolló una planta. Esta no es de importancia alimenticia, sino es paisajística, o sea, es una planta ornamental. Pero, como les dije, hasta ahora, las plantas que se han obtenido, por ejemplo, tomates o papas, que se han obtenido en las estaciones espaciales todavía no se pueden consumir porque todavía están en estudio, ¿no? Perspectivas en el uso de las plantas a futuro, ¿no? Un uso eficiente de bacterias y algas, por ejemplo, por el espacio limitado que se genera en estas estaciones y su reproducción y también porque su reproducción es rápida. Especies vegetales adaptadas a ámbitos espaciales, por ejemplo, ya un poco operar la parte de ingeniería genética, especies mejoradas, variedades resistentes y de desarrollo rápido, ¿no? Y bueno, esta es el doctor Raufer, en el cual cita, ¿no? Las plantas jugarán un papel muy importante al permitir a los humanos explorar destinos como Marte y la Luna. Proveerán alimentos, oxígeno y hasta buen humor a los astronautas lejos de casa, ¿no? Para obtener el mejor uso de las plantas lejos de la Tierra, tenemos que entender los límites de hacerlo crecer a baja presión. O sea, no generarle una presión constante, ¿no? Para que ésta se pueda desarrollar y darnos el beneficio, los alimentos, bueno, o el producto que nosotros requeramos. Bueno, esto es un concepto de invernadero en Marte. Como podemos ver, siguen esta perspectiva, ¿no? De hacer ambientes cerrados con un medio artificial ya controlado que permita el desarrollo de las plantas. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo del certificado. Pero la pregunta no... ¿Alguna pregunta? Disculpa. Muy buenas noches con todos. Ha estado interesante la exposición. Mi duda es esta, yendo al grano. He visto de las plantas y todo lo demás, pero ¿qué alteraciones sufriría el cuerpo humano si llegáramos a habitar Marte o la Luna? Creo que incide mucho si hay mayor gravedad o menor gravedad, o sea, creceríamos más, o qué alteraciones incluso dentro de la vida cotidiana sufriríamos, incluso de la parte psicológica, biológica, física, y eso creo que, no sé qué tanto se ha estudiado sobre ese asunto. Gracias. Por ejemplo, se genera una doble personalidad en los tripulantes. Hay tripulantes que comentan, que dicen bueno, que hay una dualidad, se genera a nivel psicológico, ¿no? Que, por ejemplo, él no puede manejar esta parte. Nosotros podemos manejar los dos brazos de manera exacta igual, ¿no? Inclusive si hacemos esta prueba, pegamos nuestros dedos, lo vamos a lograr, ¿no? Porque todo está coordinado. Pero estos
pero estos astronautas dicen que no lograron eso. O sea, que generan como si fuera otra personalidad dividida. O sea, el cerebro está dividido por dos hemisferios, ¿no? Estos dos hemisferios se asocian, ¿no? para poder generar este equilibrio. Pero en este caso, en los ambientes espaciales se disocian. O sea, y generan algo muy parecido a, como te mencioné, la doble personalidad. Otra cosa más puede ser debido a que también, debido a la falta de gravedad, entonces la sangre no puede llegar hasta abajo, ¿no? Hasta la planta de nuestros pies, ¿no? Sino solamente se queda en las partes superiores e inclusive en el cerebro generando problemas, ¿no? Inclusive he leído en ese libro que se han generado aneurismas cerebrales o presencia de coágulos también, ¿no? O sea, ahorita estamos muy en pañales en la parte de inclusive pensar colonización espacial es todavía un poco muy largo, ¿no? O sea, ya necesitamos mucho más años, ¿no? Inclusive nuestro sistema, o sea, nosotros como individuo, como especie, estamos ya muy adaptados a este medio, ¿no? Y tratar de ir a otros medios con características muy diferentes o ambientes diferentes nos generaría más, en este caso, problemas más que beneficios, ¿no? Una breve imagen que se podría ver sería, ¿han visto la película Wall-E? O sea, cómo la densidad ósea comenzó a reducirse en ellos debido a la falta de gravedad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Básicamente, eso que usted se refiere puede ser porque el humano cuando se va al espacio se aleja del magnetismo natural de la Tierra, porque la Tierra es un gran magneto que hace que todas nuestras funciones vitales funcionen correctamente, ¿no? Sí, ahí ya hablamos de gravedad. Bueno, sí, ¿no? Allá. Sí, exactamente, sí. Bueno, en este caso es por la misma conexión que tenemos con la Tierra, ¿no? O sea, todavía no podemos decir somos independientes. Nosotros no necesitamos a la naturaleza para poder desarrollarnos. Es imposible, ¿no? Nosotros seguimos los ciclos, inclusive los ciclos lunares, ¿no? Esto implica mucho en nuestro desarrollo. Por eso, cuando lleguemos al punto de ser independientes de la naturaleza, que va a ser muchos años y muchas generaciones después, ahí vamos a ver ya una buena posibilidad de hacer estos viajes a otros planetas, viajes muy lejanos, ¿no? O también la habitabilidad en estaciones espaciales, por ejemplo, ¿no? Buenas noches con todos. Mira, yo estudio un poco de la astrobiología y sobre la evolución de la Tierra. Cómo evolucionó la Tierra de sus primeros años de formación. No estoy tan seguro en qué año apareció los primeros signos de vida en la Tierra. Un poco conocimiento por eso. Yo también no podría decirte. Es que estos son hipótesis. O sea, si han visto Cosmos, si acá es un fanaticazo de astrobiología debería de haber visto, ¿no? Ahí ahí te lo clasificó desde el origen del universo hasta el origen de la vida, te clasifican por calendarios, ¿no? O sea, el primer día, segundo día, y que nosotros somos un suspiro en este universo, ¿no? No hay una percepción en años todavía, o sea, ellos te limitan, ¿no? La cuarta parte pudo haber sido de que se dio este proceso de origen de la vida, ¿no? No podemos dar una definición exacta a eso, ¿no? Pero sí podemos dar la presencia de un ancestro común, la presencia de este proceso, la presencia de un proceso evolutivo en los organismos, o que en algún tiempo, por ejemplo, el planeta fue una gran caldera, ¿no? Llena de volcanes y con características todavía inhabitables. Eso sí podemos saber, pero no podemos llegar bueno, esto de los volcanes podemos saber por las evidencias geológicas, y esto de la vida ya podemos saber por las presencias de los organismos en la actualidad, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias.